El reino de Dios es como una persona que coloca el grano en la tierra, duerme o se levanta de noche o de día, el grano brota, crece sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma, primero la hierba, luego la espiga, después el trigo abundante en la espiga, y cuando el fruto lo admite, enseguida coloca la hoz, porque ha llegado la siega. Decía también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en la tierra, pero una vez sembrada crece y se hace mayor. Evangelio según San Marcos capítulo 4, versos 26 al 34. El reino de Dios. En el reino de Dios está la primacía de Dios Padre. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 27 de enero, año 2023. Nuestra santa para hoy, Santa Angela de Merici, una santa italiana del siglo XVI de la historia del cristianismo, una mujer de ese tipo de mujeres llenas de Dios, piadosas, muy devotas, de mucho ejemplo para la comunidad, llena de caridad, de bondad y de misericordia. Y apuntó la santa a interesarse por toda la cantidad de niñas de ese siglo en Italia que no conocían a Dios, y se dedicó a educarlas y a formarlas y a proponerles a Dios como el centro de su vida. En Brescia, Italia, fundó una escuela y allí fundó también una comunidad de hermanas que le colocó el nombre de Ursulina, las hermanas de la Santa Úrsula, como una gran líder de la comunidad. Por eso Ángela pone a esas religiosas las Ursulinas, porque Úrsula fue una santa impresionante de líder, de entrar en la vida fácilmente de las demás. Ahí tenemos a nuestra santa, Santa Ángela de Merici. El reino de Dios. Nos piden centrar la atención en el reino de Dios. Y en la Santa Biblia hay una buena cantidad de parábolas hablando de qué es el reino de Dios. Y lo primero que a uno se le ocurre decir es que el reino de Dios es la manera como encontró Dios para que su Hijo se ubicara aquí en la tierra, estableciera un reino que es un sistema de vida, una manera de ser, de pensar, de tratar a los demás, donde reina el amor, por eso se llama reino. Debe reinar el amor, la justicia, la caridad, la bondad, la misericordia, el reino de Dios. Entonces la Biblia trae unas parábolas como para que nosotros aprendamos qué significa el reino de Dios. En el reino de Dios está la primacía de Dios Padre. El reino de Dios implica una nueva manera de ser, de pensar, de vivir, de prepararse para un mundo mejor. Si se puede hablar de algo novedoso e interesante en la historia, es el reino de Dios. La buena nueva, el evangelio, eso rompe el esquema del pensamiento. Si los apóstoles lo dejaron todo para entender el reino, ¿por qué nos reservamos cosas para sí? Nos preguntaríamos. Jesús pretende que la humanidad aprenda a vivir según el reino de Dios, enseñarle algo novedoso y una manera de pensar novedosa, pero que sea integral. Paz, amor, justicia, caridad, misericordia. Novedad porque le da espíritu a una amplia tradición en el comportamiento y en la manera de pensar. Novedoso porque se sale de lo común. Novedoso porque precisamente se cumple en el reino de Dios. Y así comenzó el reino de Dios cuando Jesucristo inició a hablarle al mundo del reino de su papá.
y decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Cuando uno lee la palabra de Dios, entonces se entiende que la palabra de Dios es eficaz. El reino de Dios tiene exigencias y así lo explica el Papa Francisco para decir: el reino de Dios tiene sus exigencias. Cada persona debe confiar en la fuerza y la potencia que tiene la palabra de Dios. Que el corazón de cada creyente ponga en práctica la palabra de Dios, dice el Papa. La palabra de Dios es fuerza creadora, es Dios quien hace crecer su propio reino y los humanos debemos vivir de acuerdo al reino, dice el Papa Francisco, la humildad y la sencillez de corazón. Pero también recordamos la idea de nuestro Papa emérito, nuestro Papa Benedicto XVI, que en paz descanse el Santo Padre. Hablando del reino de Dios, el Santo Padre afirmaba: el Divino Maestro invita a reconocer la primacía de Dios. Donde no está Él, nada puede ser bueno. Esa es la primacía del reino, está en Dios Padre. Es una prioridad, dice el Papa Benedicto XVI. Es el señorío de Dios. El reino es donde se impera el nombre de Dios. Por encima de cualquier cosa está el nombre de Dios. Bien interesante aprender como católicos qué significa el reino de Dios. El reino de Dios. En el reino de Dios y en ese estado está la primacía de Dios. Reina el nombre de Dios sobre cualquier circunstancia. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yater Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.